Existen países que tienen millones de kilómetros cuadrados. Algunas naciones de esta lista son más extensas que planetas. En la mayoría de los casos, una gran extensión significa más recursos, más población y más poder. Pero no necesariamente en todos los casos. Hoy veremos a las 10 naciones más grandes del planeta. Comencemos. Número 10. Algeria, 2.300.000 kilómetros cuadrados, es el país más grande del mundo árabe y de África igualmente. Fue una antigua colonia francesa que obtuvo su independencia en 1962, después de 8 años de guerra contra Francia. En el país se hablan 3 idiomas, 2 a nivel oficial, que son el árabe y el berber, y el francés se lo utiliza en la educación y los negocios. Millones de argelinos han emigrado a Francia por la facilidad del idioma, además que sobre todo fue su antigua potencia colonizadora. Algeria es un país poderoso dentro del contexto de África, posee importantes reservas de gas y petróleo que exporta a Europa dada su proximidad con el continente. Aunque el 80% de su territorio es desierto, en las costas argelinas del Mediterráneo se concentra el 90% de la población, que se estima en 40 millones de habitantes. Número 9. Kazajistán, 2.700.000 kilómetros cuadrados, antigua república soviética, es el país sin mar más grande del mundo. A pesar de su tamaño, tiene solamente 17 millones de habitantes, eso es 10 veces menos población por kilómetro cuadrado que por ejemplo Ecuador, que con un 10% del territorio de Kazajistán tiene 17 millones de habitantes. Kazajistán es un país petrolero, del cual depende el 65% de su economía. El país también es conocido por ser el principal centro espacial de Rusia. De aquí se lanza la mayoría de satélites rusos y hasta tripulación de la Estación Espacial Internacional. El cosmódromo de Baikonur es el más grande y antiguo cosmódromo de todo el mundo. De aquí, la Unión Soviética lanzaba sus misiones espaciales. Número 8. Argentina, 2.800.000 kilómetros cuadrados. La Argentina es el segundo país más grande de Latinoamérica, con apenas 40 millones de habitantes en contraste con su territorio. Argentina tiene diversos climas. En el norte un clima subtropical donde se encuentran las cataratas de Iguazú, una maravilla natural única, y en el sur la Patagonia Argentina, que se extiende por 1 millón de kilómetros. Argentina, como una de las naciones más grandes de la Tierra, está entre las 10 naciones con más agua del planeta. Sus reservas estratégicas de agua congelada en los Andes y sobre todo en la Patagonia son de una importancia crucial para el futuro del país. En esta lista no se incluyen la Antártida Argentina y las Islas Malvinas, ya que ninguno de esos territorios forma parte oficialmente de Argentina. Número 7. India, 3.200.000 kilómetros cuadrados. A pesar de ser un país enorme, en sí, para la India no es suficiente para sostener a más de 1.300 millones de personas. Es el tercer país más grande de Asia. La India es una potencia agrícola, está entre los 3 primeros productores mundiales de alimentos. Lo curioso es que los hindúes no consumen a un nivel tan significativo como si es el caso de los estadounidenses o europeos. Por ejemplo, un australiano consume 10 veces más que un hindú y un francés 6 veces más. Mientras su población siga creciendo, cada vez habrá menos espacio en un país que ya está sin duda sobrepoblado. Número 6. Australia, 7.600.000 kilómetros. Australia es el país más grande de Oceanía. Según ciertos geólogos lo consideran un continente entero, mientras que otros indican que el término correcto es que el continente entero es Oceanía. En cualquier caso, es el país más grande de la región, siendo el 92% de su territorio desierto, con tan solo el 8% del país siendo zonas verdes. Australia es uno de los mejores lugares para observar el cosmos desde la perspectiva del hemisferio sur. Australia es el país más grande del hemisferio sur, y asimismo el país más grande sin fronteras terrestres, pues es una isla. La población de Australia no está distribuida de forma igualitaria. A pesar de ello, cuenta con solo 22 millones de habitantes. Número 5. Brasil, 8.500.000 kilómetros cuadrados. Es el país más grande de América Latina y el tercer país más grande de América. Brasil, por su inmenso territorio, tiene una presión enorme sobre Sudamérica. Brasil comparte fronteras con todos los países de Sudamérica, excepto Chile y Ecuador. Brasil es uno de los países con más recursos hídricos del mundo. En base a su inmenso territorio y el Amazonas, Brasil es uno de los países más biodiversos del mundo. Lastimosamente también es uno de los países que más tala ilegal realiza en el mundo. Debido a la extensión amazónica, Brasil ha deforestado más de un 15% del Amazonas. Con una población superior a 200 millones de habitantes, es el único país que sobrepasa la cifra de 2 centenas de millones de personas, pero más del 50% de la población brasileña vive en el 10% de su territorio.
Número 4. Estados Unidos, 9.525.000 kilómetros cuadrados. Los Estados Unidos de América cuenta con 50 estados y el estado asociado de Puerto Rico. Estados Unidos tiene contacto ambos con el Océano Pacífico, Atlántico y el Caribe. El estado más grande de los Estados Unidos es Alaska, pero crucialmente el menos poblado de todos. Los 50 estados forman una federación enorme. Ciertos estados como Texas y Alaska son petroleros, mientras que por ejemplo Illinois y Mississippi son estados maiceros. En este mapa pueden ver la comparación de los diferentes estados de Estados Unidos con respecto a los demás países del mundo, es decir, el poder económico de cada estado en comparación con otro país del planeta. Podemos ver por ejemplo que el estado más fuerte de Estados Unidos es California, que si fuera un estado independiente superaría a Francia como potencia mundial, y por otro lado tenemos al estado de Nueva York, que se ubicaría en el 11º puesto por encima de Corea del Sur. Número 3. China, 9.575.000 kilómetros cuadrados. Con apenas 50.000 kilómetros cuadrados de más que su contraparte norteamericano, China es una nación muy grande, pero lo curioso es que el 96% de la población china vive en el 50% del territorio chino. Las áreas menos pobladas son las planicies y las regiones montañosas del Himalaya ubicadas en el oeste de China. Evidentemente la altura promedio aquí es de 4.600 metros. En China está ubicado el monte Everest. Esta montaña es la más alta del mundo. Se encuentra entre China y Nepal, aunque la mayoría de las que la escalan lo hacen por el lado nepalí. China es un país que por mucho tiempo se mantuvo aislado del mundo por su complicada topografía. La conocida Ruta de la Seda fue un camino que permitió conectar la cultura occidental y oriental. China posee inmensos recursos dada la inmensidad de su territorio. Sin embargo, es un país que consume más de lo que produce en todo caso. Número 2. Canadá, 9.948.000 kilómetros cuadrados. Es el país más grande de América, pero Canadá tiene únicamente 35 millones de habitantes, una cifra mínima de población para un país tan grande como Canadá. Por hacer una comparación, Canadá y Estados Unidos son casi del mismo tamaño, pero Estados Unidos tiene 10 veces más habitantes que Canadá. Las razones son varias, el frío es una de ellas. El 90% de la población canadiense se concentra al sur del país, cerca de la frontera estadounidense. Asimismo, solo un 20% del territorio canadiense es apto para vivir. Canadá tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es un país industrializado y a pesar de tener una población un poco superior al Perú, por ejemplo, Canadá es la 10ª potencia del mundo. Número 1. Rusia, 18 millones de kilómetros. Nadie puede ganar a Rusia. Este país prácticamente duplica a Canadá en territorio. Rusia se divide en dos grandes partes, la Rusia europea y la Rusia asiática. Inclusive la Rusia europea, que comprende menos del 25% del territorio actual de Rusia y es el país más grande de Europa. Moscú es la capital de Rusia, es también la ciudad más grande y poblada de Europa. La ciudad de Moscú se encuentra dentro de la Rusia europea. Rusia es un país enormemente vasto, es más grande que Plutón, en el sentido que tiene más superficie que este planeta enano. En la parte de la Rusia asiática se encuentra Yakutsk, la ciudad más fría del planeta, con un promedio de 14 grados en verano y menos 40 Celsius en invierno. Por su inmenso territorio, está entre los países con más reservas de gas y petróleo en el mundo. Estos fueron los 10 países más grandes del mundo. No te pierdas más videos. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. Nos vemos hasta una próxima ocasión. Un gran abrazo.